Bueno, continuando con los tutoriales, en este tutorial voy a explicar cómo se usa router 4D para VCL. Entonces, lo primero que hice fue crear un proyecto. Ya, esto fue lo primero que creé. Creé un proyecto. Este fue el primero, creé un proyecto. Es decir, este es el proyecto de la ventana principal, que es el proyecto. Después de crear el proyecto, vine aquí a la carpeta. Ve a la carpeta del proyecto. ¿Y qué hice? Instalar la dependencia, instalar esta dependencia. Entonces, esta vez lo voy a instalar sin usar voz. No voy a usar voz. No voy a usar esto. Lo voy a instalar normal para el que no quiera instalar voz. ¿Qué hice? Vine aquí, di clic derecho. Ve donde tengo el proyecto guardado, clic derecho. Abrí un terminal y en el terminal, ¿qué hice? Vine aquí, copié, ¿ve? Copié el repositorio y lo que hice fue clonarlo. ¿Ve? Clone. Disculpe, puse zip, clone y el repositorio y di enter. Ya automáticamente cuando, si se da cuenta, ya me lo instaló y ya me puso la carpeta router aquí. ¿Ya? Eso fue lo segundo que hice después de crear el proyecto. Después vine aquí a Tool, ve aquí a Tool, opciones, y aquí, mira, para que vean cómo es. En Language, Delphi, librería, le vine aquí a Delphi, librería, y aquí le di el camino, ¿ve? Le di el camino, viene aquí a mi proyecto, router, y en la carpeta CRC, que es donde están todas las units, todas las clases de todas las dependencias que vamos a utilizar en el proyecto, es decir, puse el camino este que está aquí. Eso es, lo hice así para no instalar voz. Después le explico si quieren después cómo se con voz. Pero lo voy a hacer así para el que no quiera instalar con voz. Entonces di, va, y salvar. Eso fue lo segundo que yo hice. Entonces, luego de eso, ¿qué hice? Creé un formulario login. Es decir, creé este formulario. Ya, es decir, que a los formularios, cuando tú creas el formulario, cuando tú lo creas, es decir, viene aquí, creé un formulario normal de forma BCL, lo creé, puse un panel, hay que poner un panel, ¿ves? Se le pone un panel, a ese panel se le pone on client, al formulario se le pone client y en el borde, aquí, en estilo de borde, si vienen aquí en estilo de borde, aquí le ponen none. Es decir, para quitarle arriba la barra esa de arriba. Eso fue lo que hice aquí en login. ¿Ves? Si se dan cuenta, viene aquí, lo puse a un client, le quité el estilo, ¿ves? El borde de estilo, y al panel lo puse en client. ¿Ya? Eso fue lo que hice. Eso fue lo primero que yo hice. Entonces, después de eso, ¿qué hago yo para crear la ruta? ¿Qué hago yo para crear la ruta? Creé una clase ruta, esta clase que está aquí, ¿ve? Esta clase que está aquí, ¿qué yo hago aquí en esta clase? Creo una clase ruta, le creo un constructor y un destructor, ¿ve? Un create, y esta función new. Esta función new lo que va a hacer es crearme la clase con todo esto que está aquí. Entonces, ¿cómo se usa esta clase ruta? ¿Cómo que se usa? ¿Cómo que se usa? Cada vez que yo creo un formulario, yo tengo que venir aquí y crear la ruta aquí a la hora de llamar el formulario. ¿Por qué? Porque si yo vengo aquí
Por ejemplo, aquí informa, van a venir todo eso así. Y es decir, yo tengo que pasar para acá, todos los formularios que yo voy creando, para solo dejar el principal. Entonces, esta clase ruta, lo que va a hacer es, cuando yo ejecuto el programa, se va a crear en tiempo de ejecución, porque aquí lo dice, ¿ve? Inicializar, ¿ve? Esta parte de aquí va a crear en tiempo de ejecución todas las rutas que yo voy creando aquí con, ¿ve? Es decir, con los formularios, que uno aquí le llama ruta. Entonces, ¿qué yo hice aquí? En el onCreate del formulario, lo que hice fue llamar al login. Es decir, que cuando yo compilo, ella lo que hace es llamarme este login. ¿Cómo se llama este login? Aquí. Es decir, en el onCreate del formulario, mira, si vengo aquí, en el onCreate, yo lo que hago es llamar, es decir, poner la unit ruta, ponerla en uso y poner en uso el formulario UE, es decir, poner esto en uso aquí. Y entonces, ¿qué yo lo que hice aquí? Llamar esta ruta. ¿Cómo que se llama esta ruta? ¿Qué quiere decir esto? Ella lo que va a hacer es renderizar, ¿no? Ella lo que va a hacer aquí es renderizar, ve, llamarme al login, es decir, llamarme al login, al formulario login. ¿Ve? Me va a llamar al formulario login. ¿Y qué quiere decir esto aquí? Que él me va a poner en el formulario login, es decir, aquí en el panel index. ¿Qué quiere decir esto aquí? Que este formulario que yo estoy llamando aquí me lo va a colocar dentro del primer parámetro que yo tengo aquí. Eso es lo que está haciendo llamar esto aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que yo voy a llamar, es decir, se va a renderizar aquí. Eso es lo que me está diciendo. Entonces me está diciendo, llámame el formulario login y pónmelo aquí adentro. Es decir, dentro de todo el panel que está aquí. ¿Ya? Eso es lo que me está haciendo esto aquí. Luego, si compilamos, ve, me sale todo. Ahora, cuando me llaman el formulario login, ve, cuando yo estoy en el formulario login, ¿qué hice yo aquí? Creé un formulario menú, es decir, menú. Que este es el formulario que a partir de aquí, de este formulario menú, yo voy a empezar a llamar las rutas. Es decir, llamar las clases. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice aquí? Creé este formulario lo creé, es decir, cada vez que yo creo un formulario, es muy importante que vienen aquí, mira, yo pongan, como dice aquí la clase, ve, como dice aquí te lo explican, poner esto, es decir, te piden poner este formulario, ¿ve? Es decir, poner esto en uso, ponerlo aquí y hacer esta función. Pero bueno, pero ahora, ¿qué hacemos aquí? Como esto es para FMX, hay que hacerlo para BCL. Y yo lo que hice aquí fue hacer lo mismo, puse esto en uso, llegué, coloqué esto aquí, ¿ves? Si dan clic derecho aquí, ¿ves? Me sale, puse esto, y entonces la función, esta función que hay aquí, que aquí, mira cómo viene aquí, no se puede poner tipo de object. Hay que poner aquí de tipo forma. ¿Ves? Yo lo pongo de tipo forma y en el formulario aquí, cuando voy a llamar aquí, ¿ves? Cuando voy a llamar aquí, lo que hago es devolver un result. Aquí, por ejemplo, me devuelve
el layout, es decir, que me devuelve el layout que uno pone, pero en este caso en BCL no se puede devolver que en este caso sería el panel, no, hay que devolver self, el mismo, ¿ya? Eso fue lo que hice. Entonces, es decir, que cuando, entonces, yo teniendo esto, vine al formulario login y en el on click, en el long click de aquí, lo que hice fue llamar, ¿ves? Es decir, estoy llamando el formulario menú. Que ¿cómo se llama cómo se llama el formulario menú? Se llama igual como llamé aquí. Pero ¿qué pasa aquí en el formulario menú? Yo dije, llámame, ¿ves? Llámame aquí. Es decir, en el on click del login, yo dije, llámame al formulario menú, ¿ves? Llámame al formulario menú, llámame y ponlo dentro del formulario principal este que tengo aquí. Por eso yo tengo, por eso yo aquí en el login tuve que poner en uso el formulario principal para decirle después el formulario punto el panel inde. Eso fue lo que hice. ¿Ya? Luego de que yo llamé aquí, ¿ves? Yo lo llamé aquí. Ya él, cuando yo doy clic ahí, me muestra esto. ¿Ves? Es decir, esto. Yo compilo y cuando doy clic, me llama aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí ahora? Que yo ahora quiero que a partir de aquí, todo lo que yo llame, la ruta, me salgan aquí. Ya yo no quiero que me salga aquí en este. Yo quiero ahora que me salga aquí en el panel central que le marqué aquí. Entonces, ¿qué hice? En el menú, en el menú, fui aquí a la función render, ¿no? Esta función render que está aquí, esta función que está aquí, y yo dije, cuando doy clic en login, cuando yo doy clic en login, que me salga el menú. Yo quiero que ahora, en vez de llamarme, de renderizar aquí, yo quiero ahora que me lo llame, ve que me llame, que a partir de ahora voy a llamar, por ejemplo, voy a llamar el formulario home, es decir, que hice un formulario home, este formulario lo hice para que me saliera, ve, este formulario lo hice. Es decir, llámame el formulario home, ve, llámamelo aquí, llámalo y pónmelo dentro del panel central, es decir, dentro de este panel, que me lo ponga aquí dentro de este panel. Es decir, que esto yo lo puedo quitar. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que a partir de ahora, todas las rutas que yo llame se van a reflejar dentro de esto. ¿Ya? Recuerden que yo primero estoy haciendo el render para panel inde. Es decir, que todo lo que yo voy a llamar se va a meter aquí adentro de panel inde. Como yo llamé al login, y llamé al menú. Si se dan cuenta aquí. ¿Ve? Todo se va a meter dentro del panel inde. Pero luego de yo haber mostrado esto, ya, luego de haber yo mostrado esto en tiempo de ejecución, yo quiero ahora que a partir de ahora, lo que yo llame, ya sea ahora aquí. No quiero que sea en el índice, que sea aquí dentro de este panel. Entonces, para hacer eso, vine aquí en la función esta, en la función render, que es la donde se hace el cambio para poder mostrar los diferentes formularios, donde se hace el cambio que yo dije aquí. ¿Ve?
aquí en este menú, ve, aquí en el render, aquí, dije ahora, llámame aquí, llama ahora al formulario home y muéstremelo dentro del panel central, es decir, dentro de este panel. ¿Ya? Entonces, por eso es que cuando yo, mírame, si yo ahora vengo aquí y quito esto, ve, lo cancelo, y doy clic aquí, no me sale nada, ya me sale esto aquí. Ahora, ve, y si doy clic aquí, mire lo que me hace. Ahí me lo muestra todo el contenido ahí. ¿Ve? Es decir, que me lo sigue mostrando en el forma inde. Entonces, yo lo que quiero es que a partir de ahora, yo le digo aquí, cuando tú me llames, cuando en el formulario login, me llames al menú, que ese menú se va a contener dentro del panel inde del formulario principal. ¿Ya? Ahora, cuando tú me llames ahora al menú principal, ve que me lo llama. Yo quiero que ahora el home no se ponga en el menú principal, que se ponga dentro del panel central del menú. Eso es lo que yo quiero. Es decir, que este render ahora, lo que me va a permitir es que todas las rutas que yo llame a partir de ahora se van a reflejar aquí. ¿Ya? Entonces, si compilamos, vamos aquí, ve, me sale este y me sale este. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice aquí? Para llamar una ruta. Un ejemplo, creé la clase cliente. ¿Ve? Creé la clase cliente. Mira aquí la clase cliente. Y esa clase cliente lo que le puse fue un panel y estos componentes. Entonces, ¿qué hice? Tuve que hacer lo mismo. Tuve que colocar ruta interface, colocar esto aquí, como viene en el manual, crear las dos funciones y a esa función de aquí ponerle result self. Y entonces en el menú aquí, en el on click, lo que digo es llámame a la ruta cliente. ¿Por qué ruta cliente? Porque aquí en la ruta, en tiempo de ejecución, me llamó la, ¿ve? Ya yo declaré, ya se me registró. En tiempo de cuando yo compilo el programa, lo primero que hace es crear el formulario principal y crearme toda esta ruta. Por eso yo aquí en el menú pongo cliente. Es decir, que como que estoy llamando. Es decir, que estoy llamando al cliente a forma cliente. Es lo que está haciendo esto aquí cuando yo aquí en este menú, en el on click, lo que me está haciendo es eso. Entonces, si compilamos, por ejemplo, vengo al cliente y me hace esto. ¿Ve? Entonces, para terminar, por ejemplo, voy a crear un formulario cualquiera ahí. Voy a venir aquí, le voy a poner un nombre. A ese formulario le voy a poner, por ejemplo, herramienta. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner aquí un panel. ¿Ve? Voy a poner aquí un panel. Ese panel lo voy a poner on client. Al formulario, a ver, al panel aquí le voy a quitar el nombre ese. Al formulario tengo que venir aquí y decirle el borde. No tengo borde, para quitar el borde. Y aquí ponerlo client. Entonces, ¿qué hago?
voy a venir aquí y voy a poner router, interface, ¿ya? Voy a venir aquí y voy a poner hay espacio, componente. Sí, hay que hacerlo así para todo. Entonces, para ganar tiempo voy a venir aquí, voy a copiar esta funcioncita aquí, ve, la voy a copiar, voy a venir aquí y a este lo voy a copiar aquí, ¿ya? Lo voy a copiar aquí, voy a dar control GC y le voy a decir result, dos puntos, igual a self. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a salvar eso. Voy a salvar esa unit. Voy a venir aquí a la carpeta My. Voy a crear una carpeta que se llama Tools, por ejemplo. Es una forma de organizar el proyecto. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, un form Tools. Y voy a guardar. Ya después de guardado, ve, ya lo guardé. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Voy a ruta, me paro aquí y con Alt F11 voy a decir, pues la voy a poner en uso, ya la voy a poner en uso. Voy a coger esta ruta que hay aquí, ya, le voy a poner, por ejemplo, a Tools, y entonces voy a venir aquí a Tool y voy a coger, por ejemplo, déjame cambiar el nombre aquí y ponerle, a ver, en el nombre, deja ponérselo aquí al nombre, ya para tenerlo. Es decir, voy a venir aquí, formulario tool, y aquí en ruta le voy a decir esto. Yo haciendo esto, aquí quito el punto y coma para quitar ese error. Entonces, es decir, creé el formulario, ¿ve? El formulario lo creé, le puse un panel, a este panel le puedo poner, por ejemplo, algún componente para que vean la diferencia, ¿ve? Un componente, lo creé, le puse un panel, le puse unos componentes, que vine, puse esto, creé esto, ve, hay que poner esto así, eso es una cosa que hay que hacerlo para todo, los formularios que tú vas a crear, y la función que devuelva esto. Fui a la ruta y puse aquí el nombre, como el nombre de la ruta que tú quieres poner, más la clase, ¿ves? Es decir, la clase formulario. Luego hay que venir aquí a proyecto, y pasarlo para acá, para que se va a crear nada más cuando yo lo llame. Salve. Entonces voy aquí a menú, ve a menú, voy a coger menú, voy a copiar este, por ejemplo, el 4, y le voy a poner aquí, por ejemplo, en el caption aquí voy a ponerle herramienta, por ejemplo. Doy doble clic, disculpen ahí, déjenme quitarle el long clic de ese porque como copié y pegué. Doy doble clic y entonces, ¿qué hago? Copio esto y aquí que pongo lo mismo que puse aquí, Tools. Voy y lo copio aquí en menú, Tools. ¿Ya? Entonces, si compilo, entro, llamo a cliente, llamo a Tool, llamo a Home y a cliente. ¿Ya?
es así como funcionan las rutas en BCL. Lo más interesante de esto aquí, es entender esto que está aquí. ¿Ya? Esto es lo más interesante de esto, es entender esto, que cuando tú llamas, es decir, tú vas a renderizar esto aquí, es decir, que vas a llamar al formulario login y lo vas a meter dentro de esto, es decir, dentro de este que está aquí. ¿Ya? Esto aquí tú lo puedes quitar en BCL, eso tú lo puedes quitar, es decir, que si yo compilo, él va a funcionar igual. ¿Ya? Lo que yo quiero que ustedes entiendan es decir, que el primer parámetro que tú vas a poner aquí es donde se va a contener, las rutas. ¿Ya? Es esto. Entonces, aquí lo que estás haciendo es llamando a este formulario y meterlo dentro del primer parámetro, de este primer parámetro que está aquí. ¿Ya? Ahora, después que me llamaste aquí, es decir, me llamaste a login, estás aquí, me llamaste a login, ¿y qué es lo que hace login? Cuando doy clic aquí, si todo es cierto, me volvió a llamar, me llamó al formulario menú, que también lo va a contener dentro del formulario principal, es decir, que lo vas a meter aquí adentro. Ahora, a partir de ahora que yo llame al formulario menú, para que entiendan, al formulario menú, yo quiero ahora que todo lo que yo llame ya me lo muestre aquí en el panel central. Y para hacer ese cambio, porque primero era en el menú principal, en el INDE, ahora, para hacer ese cambio, tuve que venir aquí a la función esta que está aquí, a esta función render, ve la función de esta de tipo que me va a devolver un formulario y decirle, llámame ahora en tiempo de ejecución. ¿Ya? Voy a llamar el formulario home y quiero que ese formulario home me lo muestre en el panel central. Entonces, como ya yo estoy haciendo un render, es decir, que siempre se va a quedar el último render que yo estoy llamando, el render está aquí. Como se va a llamar este último render, a partir de ahí, todas las rutas que yo llame, se va a reflejar dentro del panel central. Es lo que yo quiero que ustedes entiendan cómo que funciona el render este. ¿Ya? Es decir, a partir de ahora, como ya yo hice un render aquí, en la función esta que está aquí, ¿ya? Yo quiero ahora que todo sea a partir de aquí. Es decir, que ahora toda la ruta que yo empiece a llamar, se me refleja aquí. No aquí ya en este. Porque para hacer ese cambio, hay que hacerlo así dentro de la función esta. En el render de forma. Que eso se va a crear cuando tú lo llames. ¿Ya? Entonces es así que más o menos como funciona render para ruta para BCL. Cualquier duda que tengan me escriben en los comentarios ahí y nos vemos en el próximo video.